Tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes según sea el lugar y el horario en que nos estén sintonizando en este canal al cual le hemos llamado 100 lecciones para aprender a predicar. Y pues como siempre, ¿verdad? Motivarlos a que sigan pendiente. Este es un canal que su única pretensión es formar gentes evangelizadoras para que cumplamos el mandato que Cristo nos dejó de salir a evangelizar a todo el mundo. Es la única intención. Por lo tanto, necesitamos que cada día seamos más que nos sintonizan este canal, y tú eres uno ya de los protagonistas de este gran proyecto, y lo único que te pedimos es darle manita arriba, suscribirte y compartirlo con otras personas. Y suscríbenos ahí ya en el WhatsApp que tenemos. Nos puedes ir mandando sugerencias, preguntándonos para que podamos tener un contacto más de cerca y podamos llevar a cabo nuestra primera reunión en nuestro primer año, nuestro primer aniversario de este canal. Espero pues que nos ayudes. Bueno, pues ya el sábado pasado hice un resumen de todos los temas y hoy vamos a iniciar con este otro tema al cual le hemos llamado Jesús Salvador. El objetivo de este tema es que nos demos cuenta cómo Jesús, que es el hombre que vino a dividir la historia en dos partes, antes y después de Cristo. Viene a ser ese parteagua del antes y después de Cristo. Y llega a la plenitud de los tiempos. Él es el descendiente de Abraham y él será la bendición para todos los pueblos. Él aparece en el oriente y viene aquí en la tierra para hacer una nueva alianza, esa nueva alianza que viene a ser entre Jesús y su pueblo. Bueno, ahí iniciamos con esta parte tan preciosa cuando Dios mismo hace una promesa. Dios Padre hace una promesa de enviar un descendiente de la mujer para que fuera él el Salvador, ese Salvador que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente diabólica y así poder vencer las injusticias y las mentiras. Al llegar entonces la plenitud de los tiempos en Galilea de los gentiles, aparece la luz, una luz del mundo. Aparece Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Y entonces en esta historia vamos a tomar tres aspectos: el punto de partida, la plenitud de los tiempos y cómo fuimos salvados. Hoy en este tema de este sábado vamos a ver los primeros dos puntos, el A y el B. El punto de partida y la plenitud de los tiempos. Y para que no sea muy largo, cómo fuimos salvados, el cómo es que fuimos salvados, vamos a verlos en el próximo sábado. Bueno, este tema entonces, querido hermano, querida hermana, este tema viene siendo el centro de toda la historia de la salvación. El centro de toda la historia de la salvación, y por lo tanto también viene siendo el centro de nuestra propia historia, porque la historia de la salvación es tu propia historia. La historia de la salvación es mi propia historia, y la historia de la salvación viene siendo
nuestra propia historia. En el paraíso, entonces, hermano, viendo en el libro del Génesis, el primer capítulo, vamos a ver que en el paraíso Dios había hecho una promesa que siempre hemos identificado con ese nombre, la promesa. Esa promesa en Génesis 3:15, el protoevangelio, el descendiente de ella aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, el descendiente de Abraham, que viene siendo el hijo de David y que viene siendo también el que había sido anunciado por todos los profetas y que será bendito y que será bendición para todos los pueblos. Aparece en el oriente, decíamos, aparece en el oriente, ahí inicia la historia de la salvación para realizar una nueva alianza y por lo tanto vencer a los enemigos. En la Galilea de los gentiles, decíamos, es donde aparece esa luz que va a venir a iluminar las tinieblas en que vivían los gentiles de aquel lugar llamada Galilea. Jesús entonces, si es la luz, es el alfa y el omega de toda la historia de la salvación. Jesús entonces viene siendo el centro de la historia. Jesús es la promesa y Jesús, Él es la luz. Él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Aquí hay una partida doble, como se dice, ¿verdad? Hay una partida doble. En primer lugar, vamos a ver cómo se cumple la promesa hecha a nuestros padres en el paraíso. Génesis 3:15. Ahí sabemos por esa capítulo y ese versículo, vemos que después, que inmediatamente que el hombre cae en el pecado de no obedecer a Dios, de hacer lo que le dijo la serpiente, de comer del fruto que no debería de comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, a partir de esa caída del pecado en el paraíso, Dios no abandona al hombre, a pesar de sus debilidades, a pesar de que le desobedecen, Él no abandona al hombre, sino que en el mismo momento que cae el primer hombre, nuestros primeros padres, Abraham, inmediatamente en el capítulo 3, versículo 15, Dios le estaba haciendo una promesa. Dicha promesa, donde el mal va a ser derrotado completamente por un descendiente de la mujer, Dios entonces es fiel a sus promesas. Dios, siendo fiel a esa promesa, envía al Salvador del mundo, envía a su propio Hijo al llegar a la plenitud de los tiempos. La segunda doble partida es que el amor de Dios que envía a su Hijo no es para condenar, sino para salvarnos. Sigue diciendo el evangelista San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que Dios Padre va a enviar a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. La venida entonces, la venida del Mesías, que va a ser el libertador, que es anunciada por los profetas y esperada por muchos, muchos siglos, fue preparada por las anteriores etapas de la historia de la salvación. Ya todas estas etapas que hemos venido viendo, ¿verdad?
todas esas etapas, desde el Génesis, su caída, etcétera. Luego vienen la de Abraham, Isaac, Jacob, luego viene el periodo de los profetas. Antes de los profetas está el periodo de los jueces, los profetas, etcétera, hasta llegar a la plenitud de los tiempos. Bueno, la venida del Mesías, que viene siendo el libertador entonces, era anunciada por los profetas y esperada por muchos siglos. De tal manera, sigue diciendo el evangelista San Juan en el capítulo 3, versículo del 16 al 17. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Pasamos al otro apartado, la plenitud de los tiempos. Vamos a hablar ahorita de la plenitud de los tiempos. En esa plenitud de los tiempos vamos a reflexionar un poquito sobre el perfil. ¿Cuál era el perfil externo del Salvador? Que va a venir siendo ese perfil, un perfil de fascinantes colores del perfil de Jesús. Él es el Salvador. Primero, que hay un misterio en torno a Él. Ese es el primer perfil. Es un misterio. Jesús es un misterio. Al llegar aquí a la tierra por medio de María, es un misterio. Y todos van a preguntar, ¿y quién es este? ¿Acaso no es el Hijo de María? Y así van a venir muchas interrogantes porque Él viene siendo un misterio. ¿Podrá salir algo de Nazaret? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Y así sucesivamente. Siguiente perfil. Le encanta discutir con sus enemigos y confrontar el legalismo y el culto vacío, sin justicia y sin amor. Ese es otro maravilloso perfil de Jesús, que le gusta confrontar ese legalismo que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas. Se va a confrontar con ellos porque su fe, su culto, es un culto vacío, donde no hay justicia, donde imponen cargas que ellos no son capaces de mover esa carga. Tercer perfil, que Jesús es misericordioso con los pecadores. Jesús es sumamente misericordioso con los pecadores, por eso va a estar Él comiendo y entrando a la casa de los pecadores. Pero enemigo del legalismo. Él se pronunciaba como esa enemistad que producía aquellos que tenían que ir. Si no lo dice la ley, esto no es. Incluso Jesús es enemigo hasta con la propia higuera. Una higuera hipócrita que no tiene frutos de misericordia. Siguiente perfil. Valoraba a las personas porque él tenía una autoestima personal. Por ser persona, él tenía una sobrevaloración ya. Con eso era el perfil que Jesús tenía. El siguiente. Él es el Dios trascendente, el Dios 3 veces santo. Él es el 3 veces santo.
el santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Él es Jesús, el santo. Él es el Abba, el que nos hace decir, Abba, papito, viene a dar ese perfil a nosotros. El siguiente perfil es que viene a desestabilizar sistemas religiosos, buscando y perdonando a los pecadores. ¿De qué manera desestabilizaba ese sistema religioso? En el sentido de que él sanaba en los días sábados. Venía a desestabilizar ese sistema religioso. Venía él a comer con los pecadores. Él no se juntaba con los, entre comillas, supuestamente santos, sino los que realmente eran pecadores. Así lo decía él. Yo vine en busca de los pecadores, no de los sanos. El otro perfil es su autoridad se basaba en que era congruente y auténtico. Es decir, era congruente porque él vivía lo que predicaba y predicaba lo que él hacía vida. Era un maestro auténtico, un verdadero maestro, que él no lo elegían, sino que él elegía a sus discípulos. Vivió siempre en la verdad que viene siendo hermana de la justicia. Llegó incluso a ponerse por arriba de Moisés. Llegó a ponerse por arriba de Moisés, por arriba de Salomón, por arriba de los profetas. Un día Jesús se encolerizó y usó la violencia contra todos los que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Jesús aceptaba a todos, especialmente a los más necesitados. A quienes sí nunca pudo soportar Jesús fue a los que se creían tan justos que se consideraban mejores que los demás. Pues ellos ponían siempre su confianza en las obras buenas. Si ellos hacían obras buenas, se creían que ellos eran los justos, los santos, ¿verdad? Vivió siempre en la verdad. Jesús siempre vivió en la verdad. Es uno de los otros perfiles. Nunca hizo el mal a nadie. Hasta sus enemigos lo reconocían su autenticidad. Al mismo tiempo, su corazón era humilde, lleno de mansedumbre, libre de prejuicios y sin ningún resentimiento. Jesús entonces supo armonizar de manera magistral sus pensamientos con sus sentimientos. Siempre pudo tener esa armonía, esa congruencia entre lo que él pensaba y lo que él sentía por los demás. Es decir, esa congruencia entre su espíritu, su alma y su cuerpo. Estaba bien armonizado. Valoraba a la mujer. Valoraba a la mujer en aquellos tiempos donde la mujer era poco apreciada en aquella sociedad. Se dormía en una barca en plena tempestad y también lloraba frente a Jerusalén. Tenía una personalidad tan fascinante que atraía a las multitudes. Nadie podía permanecer indiferente frente a su mensaje.
ese pasaje tan hermoso donde se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob, es una manera de cómo ver que nadie le podía ser indiferente. Aunque la misma samaritana le dice, ¿a poco un judío puede hablar con nosotros? ¿No, acaso no eres tú judío? Y no resiste la samaritana a entrar a ese diálogo con Jesús que buscó ese encuentro y que fue una larga charla, una larga plática con la samaritana, porque la samaritana no pudo resistirse a ese mensaje que él le traía. Jesús entonces no guarda el sábado. Se contraponía con esas cuestiones legalistas. No guardaba el sábado, por eso tenía muchos problemas. Tampoco guardaba las tradiciones. Una de ellas como tradición que tenían la de lavarse los brazos desde el codo hasta las manos antes de comer. Tampoco estaba en contra del legalismo y el ritualismo. ¿Cómo fuimos salvados por Jesús? Su misión en cinco puntos. En la sinagoga de Nazaret presenta su programa de salvación. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Ahí vemos su programa de salvación. Primero, 5 puntitos. Primer punto, estaba ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Segundo punto, venía para darle liberación a los cautivos por cualquier tipo de esclavitud. Pero también en el punto 3 era también darle libertad a los oprimidos de toda opresión interna y externa. 4, dar vista a los ciegos que no saben que Dios los ama. Y 5, programar el año de gracia del Señor, que la salvación es gratuita por misericordia de Dios. Jesús entonces, en el Evangelio y misionero de la palabra, nos va a salvar por medio del reino. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. ¿Cómo nos salvaba Jesús entonces? Por medio de su reino. La otra es por medio de su palabra. Hermanos, a ustedes ha sido enviada estas palabras de salvación. Dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26. Y la tercera forma, ¿cómo nos vino a salvar? Por medio del querigma. Dios quiso salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 5 declaraciones capitales de Jesús. Esto vamos a dejarlo para la próxima. Las 5 declaraciones capitales o 5 declaraciones importantes que Jesús hace en este plan de salvación. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo sábado terminando este tema, cómo
Jesús es Salvador, pero lo vamos a hacer en 2 partes. Nos vemos el próximo sábado y no te olvides de darle manita arriba, de suscribirte y compartirlo con otras personas para que cada día seamos más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.